percentage. I figure 75% to you, Panma, and 25% divided between the 5 of us. Gida, Crowbar, myself, Tom, and the baby. That makes 5% for each one of us. Billy, you're cheating yourself. If there's 25% divided among the 5 of you, that's 14% apiece. Oh, no, listen, Pa. I wouldn't cheat you. You know I wouldn't. Now, look here. I'll show you. Let me rub this out here. And now, 25 divided by 5 is 5. You see, 5 won't go into 2, will it? No. But 5 goes into 25 5 times, you see? No, you're wrong, Billy. Now, I'm a pretty good mathematician. Now, 5 into 25... 5 won't go into 2, will it? No. But 5 goes into 5 once. Now, we didn't use the 2 before, so we bring it down here. Now, 5 into 20 goes 4 times. There you are. 5 into 25, 14. No, look, Pa. Let me prove it to you now by multiplication. 5 times 5. 5 times 5 is 25. Really, I'm surprised you're learning. Huh? I'm surprised that you're learning. Now I'll show you. 5 times 14 is 25. 5 times 4 is 20. 5 times 1 is 5. 25. That's it. No. Look, Ma. Look, you're wrong there because I'll prove it to you. We'll put down 5 14s here. 14. There. Now I'll prove to you by addition that 5 14s is not 25. 4, 8, 12, 16, 20. 21, 22, 23, 24, 25. There you are. Better brush up, Billy. I don't want to see you boys cheated. Bueno, chicos, como habrán visto, esta situación graciosa donde un señor pretende explicarle a sus padres cómo se realiza una división de manera correcta y cómo tienen ellos la forma de hacerlo, que no es la manera correcta. Justamente hoy vamos a comenzar la unidad 3, donde vamos a hablar sobre los conceptos básicos de programación. Y uno de los conceptos básicos de programación es cómo cuáles son los pasos a seguir para encontrar la solución a un problema, ¿sí? Nosotros hasta ahora estuvimos viendo en el ciclo de programación y en la unidad 1 vimos la etapa de análisis del problema, que era entender el problema, ¿sí? Y buscar cuáles serían los procesos necesarios con lo que nos daba el problema, hacer el análisis de cuáles eran los datos que teníamos y cómo podíamos procesar esos datos para poder llegar a la solución o al resultado esperado. Bien, esos pasos a seguir, ¿sí? Luego los íbamos a plasmar en diseñar un algoritmo. Y esta palabra algoritmo, ¿sí?, que viene en la siguiente etapa, muchos de ustedes no lo conocen, otros sí. Entonces el primer concepto en el que nosotros vamos a comenzar la unidad donde vemos los conceptos básicos de programación. ¿Qué es un algoritmo? ¿Sí? Bien, empecemos con qué pasos seguimos para cambiar una lámpara quemada. Bien, cada uno tendrá la forma de hacerlo, pero hay una forma precisa de hacer, que es primero tener la lámpara, buscar la lámpara de repuesto, después y deshabilitar la corriente que va hacia esa lámpara, ¿sí? Si la lámpara está en altura, buscar una escalera, subir hasta alcanzar la lámpara quemada, desenroscar la lámpara o desenchufarla, según depende, porque ahora
tenemos las lámparas más modernas, que son las dicroiquias, que se enchufan, ¿sí? Y no se enroscan en el portalámpara. La quitamos, colocar la lámpara nueva, ¿sí? Enroscarla o enchufarla. Luego, si hubiéramos subido, bajar la escalera, habilitar nuevamente la corriente y probar si enciende. Bien, esos serían los pasos y ustedes pueden objetarme y decirme muchas otras cosas más, como desarmar el aparato donde está la lámpara, que contiene la lámpara, muchas cosas más. Pero serían los pasos más precisos para realizar el cambio de una lámpara quemada y además en un orden, ¿sí? Porque no podemos nosotros subirnos a la escalera si antes no teníamos la lámpara de repuesto, por ejemplo, o colocar la lámpara nueva si no la teníamos, ¿sí? Bien, ni probar si enciende si todavía no cambiamos la lámpara, no reemplazamos la lámpara, etc. Bueno, de esto podemos sacar el concepto de algoritmo, porque también si volvemos al video que estuvimos viendo, no solamente que los pasos tienen que ser sucesivos, ordenados, que tienen que tener un fin, además tienen que obtener un resultado y ese resultado tiene que ser correcto, ¿sí? Bien, entonces, el concepto de algoritmo es una secuencia ordenada de instrucciones, pasos o procesos que llevan a la solución de un determinado problema. Un algoritmo siempre nos tiene que dar la solución. Bien, ¿qué características tiene que tener un algoritmo? Como ya lo vimos, tiene que ser finito, tiene que ser ordenados ese conjunto de pasos, ¿sí? Y nos tiene que dar un resultado. Entonces debe ser realizable, ¿sí? Debe llevarse a cabo en un número finito de pasos y devolver un resultado, ¿sí? Siempre. Entonces eso es un algoritmo, que significa que sea realizable. Debe ser comprensible, ¿por qué? Porque debe ser claro para quien lo tenga que ejecutar, ya sea un humano o una máquina, ¿sí? Debe quedar claro qué hacer, cuándo hacerlo y dónde hacerlo, ¿sí? Y por último, la característica de un algoritmo que sea preciso, ¿sí? Que el orden en que se deben realizar esos pasos tiene que estar perfectamente indicado. Y si se repite varias veces con los mismos datos iniciales, debe dar el mismo resultado, ¿sí? A datos iguales, resultados iguales, ¿sí? La precisión implica determinismo, o sea que nosotros, si es preciso, usamos los mismos datos, sabemos que vamos a obtener el mismo resultado. Si no, ese algoritmo no es correcto. Bien. Pensamiento algoritmo. Aquí, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del pensamiento algorítmico? ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos de la estrategia para resolver problemas? Y una era la algorítmica, ¿sí? La estrategia algorítmica, que era un conjunto de pasos ordenados para solucionar el problema, ¿sí? Ese es el pensamiento algorítmico y que muchas veces nosotros el concepto de algoritmo se confunde y se usa como sinónimo del concepto de programa. Y un algoritmo no es lo mismo que un programa. Un algoritmo se utiliza con el pensamiento algorítmico y un programa se utiliza con el pensamiento procedural, ¿sí? El programa, ¿sí? Es propio de la programación de computadora, es específico de la programación de computadora. En cambio, el concepto de algoritmo no solamente tiene que ver con la programación, sino que se basa, es una herramienta fundamental para la programación, pero se puede usar en otros dominios, ¿sí? Un programa
sirve para resolver, o sea, se realiza para resolver un problema específico de un tema determinado, y el programa es dependiente del lenguaje en el que se codifica, ¿sí? Por ejemplo, se usa el lenguaje de programación Fortran para resolver problemas de cálculo, el lenguaje PHP para resolver problemas web, el lenguaje Delphi para desarrollar aplicaciones potentes visuales, ¿sí? El Python se utiliza para programar videojuegos, entre muchos lenguajes de programación que no tiene ahora bien al caso nombrarlos porque no tienen alcance en nuestra materia, ¿sí? Lo importante es que ustedes entiendan que decir algoritmo no es lo mismo que decir programa, ¿sí? Un programa puede utilizar varios algoritmos, ¿sí? Pero un algoritmo no utiliza un programa, ¿sí? El mismo algoritmo se puede utilizar en varios programas. Por ejemplo, el algoritmo, ustedes van a ver a través de la carrera y en las materias sucesivas, en el segundo cuatrimestre, luego en el segundo año, algoritmos, por ejemplo, los algoritmos de ordenamiento, ¿sí? Y un mismo algoritmo de ordenamiento se puede utilizar en varios programas, ¿sí? Un algoritmo de recorrido de una estructura de datos se puede utilizar en varios programas, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan que son conceptos distintos, ¿sí? Y que un algoritmo se utiliza en varios programas, ¿sí? Y un programa puede utilizar varios algoritmos, ¿sí? Pero que lo viceverso no se da. Bien. Para realizar un algoritmo, o sea, para ejecutar el algoritmo, ¿sí? Ese algoritmo tiene que haber un cierto estado, tiene que estar un cierto estado del contexto antes de poder ejecutar. O sea, muchos algoritmos necesitan, ¿sí? Unas determinadas condiciones antes de poder realizarse esos pasos ordenados, ¿sí? Y finitos para llegar al resultado. A eso se le denomina precondición. ¿Qué es la precondición? Es la información que se conoce como verdadera antes de comenzar el algoritmo. O sea, en qué condiciones tiene que estar el contexto, ¿sí? Qué condiciones se deben dar para poder comenzar a ejecutar el algoritmo. Por ejemplo, en el caso de si yo tengo un algoritmo para cambiar una goma pinchada de un vehículo, ¿cuál es la precondición para cambiar una goma pinchada? Que tenga un auxilio, ¿sí? Que ese auxilio esté inflado y además tener un cricket y la llave tuerca, ¿sí? Esas son necesidades, o sea, cuestiones necesarias para poder llegar a ejecutar el algoritmo, ¿sí? Para ejecutar los pasos para cambiar una goma pinchada. Una vez que se ejecuta ese algoritmo, nosotros dijimos, todo algoritmo, ¿sí? Debe ser realizable. Por lo tanto, en esos pasos se tiene que dar en pasos finitos, ¿sí? Ordenados, y tienen que llegar sí o sí a un resultado. Bien, entonces, la postcondición es que ese resultado sea verdadero, ¿sí? Entonces, ¿qué condición? ¿Qué quiere decir postcondición? Que la información que debe ser verdadero cuando se finaliza el algoritmo, ¿sí? Cuando el algoritmo termina, es la condición que debe ser verdadera, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de cambiar una goma pinchada de un vehículo, para este algoritmo, la postcondición es que se ha colocado el auxilio, ¿sí? O sea, que el auxilio ya está colocado, puesto, con las tuercas ajustadas, todo, ¿sí? Es el resultado, ¿sí? El algoritmo se debe comprobar que se ha llegado al resultado.
Bien, entonces recuerden precondición y poscondición. Siempre se debe analizar para que el algoritmo se ejecute con éxito. Bien, y nosotros estamos hablando de algoritmos, ¿sí? Lo decimos el concepto, cuando hablamos recién de cómo cambiar una lámpara o cómo cambiar nombramos los pasos y fuimos diciendo los pasos de cómo cambiar una lámpara quemada. Pero fíjense que lo fuimos diciendo y yo además le iba agregando cositas o le suponían, y ustedes que están escuchando del otro lado deben pensar, y no, pero faltó esto, faltó el otro, que si la lámpara, que si hay que desarmar el aparato que contiene la lámpara, que si qué pasa si tengo que ir a comprarla, qué pasa si está quemada la lámpara que tengo de repuesto, ¿sí? O sea, como que sí, y sí, y sí, si tengo más supuestos y más supuestos, la cosa se me hace infinita, ¿sí? A la cual nunca llega una solución. Entonces, tengo que encontrar la forma de representar esos algoritmos, de decir, o sea, de cómo yo voy a representar esos pasos a seguir y de una manera única, ¿sí? ¿Para qué? Que sea única, para que no presente ambigüedad, ¿sí? Fundamental que un algoritmo no sea ambiguo, tiene que ser finito, ordenado y no ambiguo, ¿sí? Entonces, un algoritmo se representa con lo que se llama un lenguaje de expresión de problemas o expresión, ¿sí? ¿Qué es un lenguaje de expresión de problemas? Bueno, un lenguaje de expresión de problemas es un conjunto de instrucciones con el cual yo voy a poder indicar esos pasos a seguir, y esas instrucciones deben ser finitas y no ambiguas, ¿sí? Entonces, un lenguaje de expresión de problemas puede ser un lenguaje textual, un lenguaje gráfico, ¿sí? O la combinación de ambos, pero lo fundamental que no tiene que ser ambiguo y que tiene que ser un conjunto de instrucciones finitas, ¿sí? Con las cuales yo pueda expresar todos aquellos problemas a los cuales le quiero encontrar solución. ¿Qué características tiene que tener un lenguaje de expresión? Justamente eso, ¿sí? Las características que tiene que tener un lenguaje de expresión es que sea un conjunto finito de expresiones y que esas expresiones se escriban siempre igual, ¿sí? No una vez de una manera, otra vez de otra, que se preste ambigüedades. Y otra de las preguntas que nos hacemos es si el lenguaje natural es un lenguaje de expresión de problemas. Bien, vamos a analizar estas preguntas en las diapositivas siguientes, ¿sí? Pero ya imagínense cuál es la respuesta del lenguaje natural es un lenguaje de expresión de problemas, o sea, el lenguaje que nosotros utilizamos, ¿sí? Bien. Las características de un lenguaje de expresión de problemas, como yo les dije, a partir de ahora se va a llamar LEP. ¿Sí? Decimos característica de un lenguaje de expresión de problemas. LEP, lenguaje de expresión de problemas. LEP. ¿Sí? Ustedes se van a encontrar por ahí en alguna pregunta o en alguna bibliografía que diga qué es un LEP. ¿Sí? ¿Qué características tiene un LEP? Bueno, justamente el lenguaje de expresión de problemas. Tiene que estar formado por un número finito de instrucciones, ¿sí? Número finito de instrucciones, como yo les decía. No infinitas formas de decir lo mismo, ¿sí? Debe ser completo, es decir, que todas las acciones de interés deben poder expresarse con dicho conjunto de instrucciones. O sea, todo lo que yo pueda tenga que resolver, lo pueda resolver a través de esas instrucciones, de ese conjunto finito de instrucciones.
Cada instrucción debe tener un significado o efecto preciso, ¿sí? Cada una, no puede haber que tenga más de un significado. ¿Por qué? Porque allí estamos la ambigüedad, ¿sí? Ahí decimos, bueno, si yo tengo una instrucción que puede hacer una cosa o puede hacer la otra, ¿cuál hago en el momento? No, tiene que ser una instrucción, un significado, ¿sí? Evita la ambigüedad. Cada instrucción debe escribirse de modo único, ¿sí? No decir, escribir, no, yo tengo la instrucción para hacer este paso de enroscar la lámpara, y enroscar la lámpara puedo decirlo, o sea, escribirlo de distintas maneras, ¿sí? Dar vuelta, enroscar, no, ¿sí? Única forma de escribirse. Estas características de un lenguaje de expresión de problema, estas 4 características deben cumplirse las 4 a la vez, ¿sí? Si falta alguna, entonces no se trata de un lenguaje de expresión de problemas. Y aquí podemos analizar la pregunta a la cual hacíamos alusión antes, que era si el lenguaje natural es un lenguaje de expresión de problemas. ¿Por qué? ¿Nuestro lenguaje está formado por un número finito de instrucciones? Sí, el lenguaje que nosotros usamos cotidiano. Sí, a pesar de que ahora todo el mundo siempre agrega que la Real Academia Española, etcétera, que si la acepta o no la acepta, pero a la larga la cantidad de palabras es finita, por más que sean miles o millones, pero tiene un fin, una cantidad. Es completo, o sea, todo lo que nosotros queremos expresar lo podemos decir a través del lenguaje natural, sí. Ahora veamos la tercera característica. Cada instrucción debe tener un significado o efecto preciso. En el caso de nuestro lenguaje natural, ¿es así? No. Porque tenemos muchas palabras, como ejemplo, que sabemos que una misma palabra tiene distintos significados. En el caso de, por ejemplo, banco, la palabra banco, ¿sí? Nosotros la podemos expresar, decimos la palabra banco, B larga, B-A-N-C-A, ¿sí? Se puede referir al banco como un objeto que uno usa para sentarse, a un banco de datos, ¿sí? Que le decimos banco de datos, un conjunto de datos, ¿sí? Un lugar donde se guarda los datos, ¿sí? Bien. O banco, referirnos al edificio, a la institución bancaria donde uno va a hacer transacciones financieras, ¿sí? Entonces, y le podemos encontrar otros significados más a la misma palabra, que se llama la palabra banco. Entonces ya nuestro lenguaje natural no es un lenguaje de expresión de problemas, ¿sí? Porque hay una de las condiciones que no se cumple. Luego, la cuarta condición, ¿cada instrucción debe escribirse de un modo único? En el caso nuestro, de nuestro lenguaje de expresión, nuestro lenguaje natural, cotidiano, tampoco, porque tenemos varias palabras, ¿sí? Para expresar, ¿sí? Dice, cada instrucción para hacer, o sea, varias palabras para expresar la misma acción, ¿sí? Decimos, por ejemplo, lavar, limpiar, ¿sí? La misma instrucción, higienizar, ¿sí? Ahora, por ejemplo, decimos, higienizamos las manos, lavamos las manos, en este caso de la cuarentena, siempre, lavarse las manos, higienizarse las manos, desinfectarse las manos, pero bueno, higienizarse las manos o lavarse las manos es lo mismo, ¿sí? O sea, es la misma instrucción, la misma acción, pero la estamos diciendo con 2 palabras distintas. Entonces no se cumple que cada instrucción deba escribirse de modo único. ¿Se entiende? Porque nuestro lenguaje no es un lenguaje, o sea, el lenguaje natural no es el lenguaje de expresión de problemas.
Entonces, cualquiera sea la forma del lenguaje que se elija para representar un algoritmo, ¿sí? Ya sea gráfica, dijimos que puede ser gráfica, textual o la combinación de ambas, siempre debe respetar esas características mencionadas, las 4. Ya explicamos por qué el lenguaje natural no es un lenguaje de expresión de problemas. Pero ¿por qué tiene que ser esto? Y porque para evitar la ambigüedad, ¿sí? Especialmente, fundamentalmente, es para evitar la ambigüedad y además para evitar los supuestos, ¿sí? Nosotros dijimos, ¿cuál es el algoritmo para cambiar la lámpara quemada? Y bueno, y ya si nosotros dejamos que se vaya a lo infinito, podemos poner un montón de supuestos, ¿sí? Porque ustedes habrán pensado, y no, y porque esto, y que pasa, y que esto, y que pasa, no. Entonces, dentro de las posibilidades, para que sea preciso cuáles son los pasos a seguir, ese lenguaje tiene que cumplir con esas características, ¿sí? Fíjense. Además, si nosotros se los vamos al algoritmo, hacerlo ejecutar por una máquina, la máquina, por más sofisticada que sea, ¿sí? No existe todavía una máquina que pueda, emular totalmente al razonamiento humano, ¿sí? Se está trabajando mucho, pero así todo, la inteligencia artificial, las máquinas que utilizan la inteligencia artificial tienen que ser entrenadas. ¿Y cómo son entrenadas? Y utilizando lenguajes de expresión de problemas, ¿sí? Lenguajes donde no exista la ambigüedad, ¿sí? Entonces, como dice, son órdenes diferentes que constituyan un conjunto finito y que cada orden puede interpretarse de un modo único y que los problemas solucionables por la máquina sean expresables en ese lenguaje. Bien, con esto terminamos la primera clase de la unidad 3, ¿sí? Y yo, como hacemos siempre en todas las clases, los invito a participar en el foro que tiene que ver con la clase de teoría, de la primera clase teórica de la unidad 3, donde ustedes les pido que a ver si pueden describir el algoritmo para ingresar al aula virtual, ¿sí? O sea, ¿cuál es el algoritmo? O sea, los pasos a seguir, sí, para ingresar al aula virtual de expresión de problemas y algoritmos. Y no tienen que olvidar indicar las pre y las post condiciones. Bueno, les agradezco mucho la atención y buenas tardes. Nos vemos en la próxima clase.